Bueno, después de que este año partiéramos con el pie correcto, con la adhesión por parte del presidente Gabriel Boric al acuerdo de Escazú, que todavía tiene un trámite adicional de ratificación en el Senado, pero vamos por camino correcto, digamos, se realizó en Chile la semana pasada la primera COP del acuerdo de Escazú en nuestro país, en la sede de la CEPAL. Y si bien estuvimos como observadores, porque todavía falta el trámite del Senado, ocurrieron cosas, se llevaron avances y se pudo conversar más en profundidad de lo que implica que nosotros seamos parte de este acuerdo. Para hablar más en profundidad sobre cómo fue la experiencia y lo que viene, es que hoy día estamos con Sebastián Benfeld, champion de Escazú para América Latina. Es nuestro representante chileno entre los 5 jóvenes chilenos que han sido parte de todo este proceso, ¿cierto, Sebastián? Exactamente, y también coordinador nacional de la campaña ciudadana Escazú Ahora Chile, que reúne a muchos jóvenes, organizaciones de sociedad civil, y que estamos también muy contentos de estar hoy día acá en este espacio para conversar sobre todos estos temas tan importantes para nosotros. Bueno, por ustedes no lo saben, pero Sebastián postuló entre muchos jóvenes del mundo latinoamericano para ser uno de los representantes e hinchas fanáticos de recordarnos la relevancia de que Chile finalmente adhiriera a este tratado después de quedarse abajo de la mesa y después de fundarlo. Por lo tanto, tiene mucha experiencia en esta materia a sus tempranos 20 años. 20 años. ¿Quién fuera tú? Sebastián, partamos por el principio. Acabamos de adherir, efectivamente falta un trámite. Me imagino que como champion de este tratado has estado tú también haciendo lobby en el Congreso para que esta cuestión ocurra. ¿Cómo se ve esa ratificación? No, completamente. Nosotros desde el día 1, en primera instancia, el año pasado hicimos que todos los candidatos presidenciales se comprometiesen con la adhesión de Chile al acuerdo de Escazú. Y estamos muy contentos de que el presidente Gabriel Boric, quien también suscribió este compromiso, haya cumplido con su palabra y haya firmado el acuerdo en su primera semana de gobierno. E inmediatamente luego de que eso ocurrió, empezamos a contactar a todos los parlamentarios de la Comisión de Relaciones Exteriores y la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, que son las comisiones que van a investigar sobre este tema, para tener reuniones, conversar, ver qué posturas tienen al respecto, resolver las dudas que siempre hay respecto a este tema. Y la verdad es que han sido muy buenas conversaciones. Estoy muy contento de decir que desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista hay realmente una buena disposición a avanzar en las materias ambientales, y también siento que hay un consenso respecto de que el acuerdo de Escazú es una muy buena medida a impulsar como país. ¿En qué plazos debiéramos tener esto listo? Nosotros siempre estamos porque sea en el plazo más rápido posible. Ojalá que dentro de las pocas semanas esto ya se pueda votar en la sala completa de la Cámara, después tiene que pasar por el Senado, así que también nos queda más trámite, pero esperamos que sea lo más pronto posible, aunque también eso siempre depende de las presidencias de las comisiones y depende también de lo que estén negociando los parlamentarios entre medio. Sebastián, ¿cuál es el acuerdo? Tiene distintas dimensiones. ¿Cuál es para ti la más relevante? Para mí es súper relevante entender que en el conjunto el tratado ya es una cuestión inédita, una cuestión que nunca había pasado, porque estamos hablando del primer acuerdo ambiental de toda América Latina. Y también otra cuestión que es súper importante destacar es que es el único en todo el mundo que protege a las y los defensores ambientales. Pero ahora, si es que yo quisiese hacer un paralelo acá en Chile, que es lo que estamos más al debe, por ejemplo, y donde el acuerdo de Escazú podría contribuir efectivamente a la protección del medio ambiente, yo diría que tiene que ver con la generación de información. Porque el acuerdo de Escazú, uno de sus pilares, tiene que ver con la transparencia ambiental. O sea, que nosotros podamos tener conocimiento respecto de cuál es la calidad del agua que estamos tomando, cuál es la calidad del aire que estamos respirando. Es una materia básica, esencial, que hoy día no tenemos conocimiento, y por lo mismo yo creo que ese podría ser uno de los principales aportes de este tratado para nuestro país. Es acceso a la información, pero también a la participación. Exactamente. De hecho, también ese es como el corazón del acuerdo de Escazú, que tiene que ver con la democracia ambiental. Y eso implica que cuando el día de mañana alguien quiere instalar algún proyecto contaminante, por ejemplo, en el lugar donde yo estoy viviendo, no llegue y lo instale, como pasa actualmente, sino que más bien le diga a la ciudadanía qué es lo que está pasando, le consulte, le pregunte cuál es su parecer al respecto, que la ciudadanía pueda contribuir y que haya un diálogo también honesto al respecto. Uno de los argumentos que tenía el gobierno del expresidente Sebastián Piñera para no adherir al acuerdo era que la participación ya estaba garantizada. ¿Qué opinas en particular sobre ese punto? Y si nos falta, con lo que tenemos en el marco legal actual, para mejorar el nivel de participación, ¿qué nos falta? Yo le diría al presidente o al expresidente Sebastián Piñera que revise las propias estadísticas que tiene hoy día todos los servicios ambientales que tiene nuestro país, y que indican que justamente solamente el 5% de los proyectos con impacto ambiental pasan por procesos de participación ciudadana. Eso es del todo deficiente. La participación ciudadana debe ser central y debe ser parte de todos los procesos de aprobación de algún proyecto que pueda impactar en la salud pública o también en la salud de los ecosistemas. Y yo creo que ahí tenemos mucho que avanzar
en la línea de lo que apunta el acuerdo de Escazú. Además, en cuanto a nuestra legislación, hoy día la participación ciudadana se comprende a veces en plazos que son muy reducidos. Hablamos, por ejemplo, de 20 días hábiles, un tiempo que no alcanza ni siquiera para interiorizarse en profundidad de cuáles son las... O conocer a las comunidades. Exacto, y cuáles son los impactos del proyecto, por ejemplo, y cuáles son sus aportes. Hay que también tener siempre presente lo bueno y lo negativo del proyecto para que la ciudadanía pueda también tomar una buena decisión al respecto. Ahora tenemos, acaba de ocurrir esta cumbre, ¿verdad? La semana pasada. ¿Cuál fue el principal logro de la semana pasada? Yo creo que hay hartos logros que destacar. Uno de los que yo más destacaría sería que la COP se realizó primero acá en Chile con la presencia también del presidente Gabriel Boric, lo que fue una cuestión, un hito muy importante para la conferencia, le dio también otro aire. Pero también yo destacaría que fue una cumbre que tuvo una presencia muy marcada de la juventud. O sea, uno veía para todos lados, estaba lleno de jóvenes de Chile, jóvenes también de Argentina, de Colombia, de Perú, que viajaron de diferentes regiones para justamente estar presentes en esta conferencia, junto también con pueblos originarios, gente que vino también del Amazonas, por ejemplo, también a demostrar su interés al respecto. Y me parece que, si bien no todas nuestras demandas fueron escuchadas, sí que se avanzó un poco en las demandas que teníamos planteadas. Se creó, por ejemplo, un grupo para trabajar más en profundidad el tema de cómo se le va a dar protección a las y los defensores ambientales, y también se cerraron aspectos claves para esta conferencia, como lo tiene que ser la forma en la que se va a realizar la próxima conferencia de las partes, que va a tener lugar en Argentina el próximo año, y también la forma en la que se va a componer y cómo va a funcionar un comité de apoyo a la aplicación y cumplimiento del Acuerdo de Escazú, que básicamente va a ayudar a los estados con recomendaciones, con fiscalizaciones, para que este acuerdo se implemente de manera plena y efectiva en toda la región. Porque una cosa es adherir, es como lo que nos pasa con las áreas protegidas, ¿verdad? Podemos declarar un área protegida, pero para protegerla efectivamente es difícil. Y lo mismo, podemos declarar que vamos a proteger a los defensores ambientales, pero eso tiene que tener una bajada muy concreta en el cuerpo legal, etcétera. ¿Cuáles son los primeros trazos que permiten ver de qué manera vamos a hacer efectivo el acuerdo si es que se termina ratificando en Chile? Yo creo que ese es un tema súper importante a destacar y a conversar en este momento, porque, por ejemplo, uno de los argumentos que ha planteado algunos sectores políticos para rechazar el Acuerdo de Escazú tiene que ver con que esto es un acuerdo autoejecutable. O sea, que desde el día que se ratifica, listo, ya se implementa en el país y los tribunales lo entienden tal y como está. Eso es completamente falso, porque para que el acuerdo sea efectivo tiene que haber un adecuamiento de todo nuestro ordenamiento interno en términos jurídicos, y eso implica, por ejemplo, crear una ley que dé protección efectiva a la y los defensores ambientales. Y ahí el Acuerdo de Escazú lo que hace es establecer ciertas directrices, ciertas recomendaciones, principios, ¿no es cierto?, sugerencias para que se cree esa legislación. Pero una legislación que todavía tenemos que desarrollar, y para eso tenemos que tener muy presente cuál es el contexto nacional, o sea, entender cuál es la realidad, por ejemplo, a la que se enfrentan los defensores ambientales y de qué manera o cuál es la mejor forma de darles protección. Pero es una discusión que hay que tener acá interno en nuestro país y probablemente también en nuestro Congreso. Leía un informe de una organización que se dedica a hacer seguimiento de la cantidad de víctimas que existen como tipificadas como crímenes ambientales, ¿verdad? Y planteaba que 3 de cada 4 crímenes ocurren en Latinoamérica. ¿Qué tan fuerte es esta conversación en el marco del acuerdo? ¿Qué tan urgente es? ¿Qué tan visible está? ¿Qué falta para que se vuelva una urgencia? Bueno, yo creo que lo decíamos al inicio, ¿no? Este es el único acuerdo en el mundo que protege a las y los defensores ambientales, y es una cuestión súper importante teniendo presente lo que tú decías, que en el fondo Latinoamérica también es la región más peligrosa del mundo para poder defender nuestro entorno, y eso implica casos de amenaza, de ataque, de hostigamiento, de persecución, asesinato de defensores ambientales, y lamentablemente nuestro país tampoco está exento. O sea, acá también conocemos muchísimos casos de defensores ambientales que han sido amenazados, que tenemos también la suerte de estar trabajando directamente con ellos hoy día en nuestra campaña, con gente que está, por ejemplo, en Chiloé, en Puchuncaví, en diferentes zonas del país que está siendo víctima de amenaza y que requieren de una protección urgente, porque lamentablemente hoy día no hay ningún mecanismo para garantizar la protección efectiva. O sea, nos cuenta, por ejemplo, Orita Yauca, que es una defensora ambiental del pueblo mapuche del sur, que cuando ella ha sido amenazada, que le han dicho que van a asesinar a su hijo, por ejemplo, ella no ha podido contar con un debido seguimiento de su
sus denuncias ante Carabineros, ante la Fiscalía, por ejemplo, ni tampoco mecanismos de protección efectiva. Y por lo mismo es tan importante avanzar en esta materia, partiendo por dar un cambio cultural, yo creo que es súper importante, que es pasar de pensar que los defensores ambientales somos un obstáculo, que muchas veces se entiende así, como estas personas no contribuyen, por el contrario, son personas que estamos contribuyendo a garantizar que existe un futuro, que es una cuestión no menor. Y por lo mismo hay que reconocerlos como tal y al mismo tiempo brindarles medidas para que puedan hacer su trabajo de una manera efectiva y un ambiente seguro y propicio para ello. Sebastián, se nos acabó el tiempo, pero te quiero preguntar, ¿cuál de todas esas demandas que dijiste que plantearon la semana pasada en la cumbre es para ti la más relevante de ser escuchada? Pues los jóvenes han sido para nosotros el real faro en esta sombra que tenemos cultural, en esta civilización que no ha sabido atender los temas urgentes y sin embargo son los jóvenes los que lo han puesto. Por eso, si tú pudieras elegir una de esas peticiones, la más importante, ¿cuál sería? Yo creo que durante mucho tiempo a los jóvenes se nos ha consultado respecto a diferentes temáticas, se nos intenta considerar, pero siempre una cuestión un poco maquillada, como que en realidad nunca hay una participación efectiva. Y por lo mismo, una de las principales propuestas es como youngwash, no greenwash. Exactamente. Si es como, están los jóvenes ahí, están para la foto, pero no tienen derecho a hacer nada. Nosotros creemos que sí debemos tener ese derecho y por lo mismo, una de las medidas que estamos proponiendo es que se cree, por ejemplo, un mecanismo de participación permanente de las juventudes dentro de los procesos de las conferencias de las partes y que tengan también un representante de la juventud que pueda participar de las negociaciones con derecho a voz y con derecho también a escuchar directamente, estar sentado en la mesa, en el fondo, con los países y conversar al respecto. No pedimos derecho a voto, sabemos que eso es una cuestión muy difícil, pero sí esperamos que se nos considere y se nos cuente también como tal dentro de la mesa. Te quiero agradecer por estar aquí. Aquí siempre vas a tener derecho a voz. Muchas gracias, estoy muy feliz de ello y que ojalá más personas hoy día puedan promover este acuerdo que es tan importante para nosotros. De todas maneras.